Stalingrado no fue una sola batalla, fue una sucesión interminable de infiernos superpuestos. Entre ruinas humeantes, cuerpos congelados y órdenes imposibles, miles de soldados combatieron no por ganar terreno, sino por sobrevivir una hora más. Dentro de ese caos absoluto, la fábrica Barricadi se convirtió en uno de los escenarios más brutales de toda la guerra. Allí, una orden simple y despiadada selló el destino de cientos de hombres, no retroceder bajo ninguna circunstancia. En el otoño de 1942, Stalingrado ya no era una ciudad, sino un campo de escombros. La Luftwaffe había reducido barrios enteros a polvo, y lo que quedaba en pie se transformó en posiciones defensivas improvisadas. Cada edificio, cada sótano, cada pared derrumbada se volvió un frente de batalla. En ese entorno, las grandes maniobras dejaron de importar. La guerra se libraba a metros, a veces a centímetros de distancia. La fábrica Barricadi, dedicada antes de la guerra a la producción de armamento pesado, se encontraba al norte de la ciudad, cerca del río Volga. Su valor estratégico era enorme, controlarla significaba asegurar rutas de suministro y posiciones clave para futuras ofensivas. Para los alemanes, capturarla era un paso más hacia la victoria total en Stalingrado. Para los soviéticos, perderla era inaceptable. La defensa de Barricadi quedó en manos de unidades exhaustas del Ejército Rojo, muchas de ellas formadas por soldados jóvenes, mal equipados y con escasa experiencia. Sin embargo, tenían algo que los alemanes subestimaron desde el inicio, una orden absoluta y no negociable emitida desde Moscú. La famosa orden número 227, resumida en una frase que se volvería legendaria y aterradora, ni un paso atrás. Emitida por Stalin en julio de 1942, esa orden prohibía cualquier retirada no autorizada. Los comandantes que retrocedieran sin permiso serían juzgados por tribunales militares. Los soldados que huyeran podían ser ejecutados en el acto. Detrás de las líneas, unidades especiales se encargaban de hacer cumplir la orden. El mensaje era claro, morir en el frente era preferible a retroceder. En la fábrica Barricadi, esa orden se tradujo en una defensa desesperada y sangrienta. Las tropas soviéticas sabían que no había retirada posible. Si los alemanes avanzaban, la única opción era resistir hasta el final. Las ruinas de la fábrica ofrecían una ventaja defensiva, pero también atrapaban a los defensores en un laberinto de acero retorcido, polvo y fuego constante. Los ataques alemanes comenzaron con bombardeos masivos. Artillería pesada y ataques aéreos golpeaban las instalaciones día y noche. Los muros se desmoronaban, las estructuras colapsaban y los incendios convertían los interiores en trampas mortales. Aún así, cuando la infantería alemana avanzaba, se encontraba con resistencia en cada rincón. Los soviéticos aparecían desde sótanos, trincheras improvisadas y túneles excavados entre escombros. El combate en Barricadi no seguía ninguna regla convencional. Las distancias eran tan cortas que muchas veces no había tiempo de apuntar. Se disparaba por instinto, se lanzaban granadas a habitaciones contiguas y se luchaba cuerpo a cuerpo entre maquinaria destruida. El ruido era constante, ensordecedor. Nadie dormía más de unos minutos seguidos. El agotamiento físico y mental alcanzó niveles extremos. Para los soldados soviéticos, la presión no venía solo del enemigo. Sabían que retroceder podía significar la muerte a manos de sus propios compatriotas. Esa realidad generó una mezcla de miedo, resignación y determinación brutal. Muchos testimonios posteriores coinciden en algo, no se luchaba por la victoria, ni siquiera por la patria, sino porque no había otra opción. Los oficiales soviéticos enfrentaban dilemas imposibles. Mantener posiciones significaba sacrificar hombres en situaciones insostenibles. Retroceder podía salvar vidas momentáneamente, pero condenaba a todos a represalias severas. En Barricadi, las decisiones se tomaban minuto a minuto, muchas veces sin comunicación con mandos superiores. La guerra se volvió personal, inmediata y despiadada. Del lado alemán, la situación tampoco era sencilla. Aunque mejor equipados, los soldados de la Wehrmacht se encontraban atrapados en un combate para el que no habían sido entrenados. Su doctrina de guerra relámpago no servía entre ruinas. Cada metro ganado costaba decenas de bajas. La moral comenzó a erosionarse al ver que, incluso tras bombardeos masivos, los soviéticos seguían apareciendo entre los escombros. La fábrica Barricadi se convirtió en un símbolo del estancamiento alemán en Stalingrado. No era solo una posición militar, era un pozo que absorbía hombres, municiones y tiempo. Día tras día, los ataques se repetían sin un avance decisivo.
Los alemanes avanzaban unos metros, los soviéticos contraatacaban de noche y la línea volvía a moverse, casi siempre cubierta de nuevos cadáveres. Para los defensores soviéticos, el Volga era la última frontera. Detrás de ellos no había terreno para ceder, solo el río y la certeza de que, si caían al agua bajo fuego enemigo, difícilmente sobrevivirían. Cruzar el Volga bajo bombardeo para llevar refuerzos era una misión casi suicida, pero aún así seguían llegando hombres, armas y munición, alimentando una defensa que parecía no terminar nunca. En ese escenario, la orden de no retroceder dejó de ser una consigna abstracta y se convirtió en una condena tangible. Cientos de soldados quedaron atrapados en posiciones imposibles, defendiendo paredes derruidas o salas inundadas de humo. Muchos murieron sin que su sacrificio alterara el curso inmediato de la batalla, pero cada hora ganada tenía un propósito estratégico mayor. Cuando la lucha por la fábrica Barricadi entró en su fase más intensa, la noción misma de frente desapareció. No existían líneas claras, ni retaguardias seguras. El combate se desarrollaba en múltiples niveles al mismo tiempo, en sótanos inundados, entre pisos colapsados, sobre vigas retorcidas y dentro de pasillos cubiertos de polvo y sangre. Cada metro cuadrado podía cambiar de manos varias veces en un solo día, y nadie podía afirmar con certeza dónde terminaba el territorio propio y comenzaba el enemigo. Los soldados soviéticos que defendían Barricadi vivían en un estado constante de tensión extrema. Dormían entre cadáveres, comían cuando podían y combatían sin descanso. Las bajas eran tan frecuentes que las unidades perdían su identidad original. Pelotones completos quedaban reducidos a unos cuantos hombres que seguían luchando juntos no por disciplina formal, sino por pura necesidad mutua. La guerra se había reducido a pequeños grupos aislados, defendiendo fragmentos de ruinas que antes habían sido talleres o almacenes. La noche no traía alivio. Al contrario, se convertía en el momento más peligroso. Aprovechando la oscuridad, ambos bandos lanzaban ataques sorpresa. Los soviéticos, conocedores del terreno, se movían en silencio entre escombros, reapareciendo donde menos se les esperaba. Los alemanes respondían con bengalas, fuego de ametralladoras y granadas, iluminando brevemente el paisaje devastado para luego volver a la oscuridad total. Cada destello revelaba escenas de destrucción absoluta. La orden de no retroceder se hacía sentir con especial dureza en estos combates nocturnos. Cuando una posición soviética era superada, no siempre había posibilidad de reorganizar una defensa más atrás. Muchos soldados quedaban atrapados entre fuerzas alemanas avanzando y destacamentos soviéticos que no aceptaban una retirada desordenada. En más de una ocasión, hombres heridos seguían luchando porque sabían que no serían evacuados. La retirada, incluso para salvar la vida, no era una opción legítima. Los comandantes soviéticos en Barricadi enfrentaban una guerra paralela, invisible pero igual de brutal, la guerra de las decisiones. Debían calcular cuántos hombres podían sacrificar para ganar unas horas, cuántas balas podían gastar antes de quedar expuestos, y hasta qué punto debían obedecer órdenes que parecían desconectadas de la realidad del frente. Algunos optaron por una interpretación flexible de la orden, reorganizando pequeñas retiradas tácticas sin informarlas oficialmente. Otros aplicaron la consigna de forma literal, enviando a sus hombres a defender posiciones insostenibles hasta el último aliento. Del lado alemán, la frustración aumentaba día tras día. Las tropas de asalto, entrenadas para avanzar con rapidez y coordinación, se encontraban atrapadas en un combate que exigía improvisación constante. Las bajas se acumulaban a un ritmo alarmante. Los soldados alemanes empezaron a llamar a este tipo de guerra la guerra de las ratas, una lucha degradante, lenta y psicológicamente devastadora. El enemigo no se veía hasta que estaba a unos pocos metros, y muchas veces aparecía desde el suelo o desde paredes que parecían sólidas. La fábrica Barricadi absorbía recursos alemanes sin ofrecer resultados claros. Cada ataque requería artillería, munición y refuerzos, pero el avance logrado al final del día podía perderse durante la noche. Los informes enviados al alto mando comenzaban a reflejar una preocupación creciente. Stalingrado, que debía ser una victoria rápida, se estaba convirtiendo en una sangría interminable. Uno de los elementos más determinantes en la resistencia soviética fue el sistema de relevos a través del Volga. Cruzar el río era una experiencia cercana al suicidio. Las barcazas eran bombardeadas constantemente y muchas se hundían antes de llegar a la orilla. Aún así, cada noche llegaban nuevos soldados, muchas veces sin entrenamiento previo, directamente al infierno de Barricadi. Algunos combatían apenas unas horas antes de morir.
Otros sobrevivían lo suficiente para convertirse en veteranos endurecidos en cuestión de días. La orden de no retroceder no solo afectó el combate físico, sino también la mente de los soldados. El miedo a morir se mezclaba con el miedo a desobedecer. Ese doble terror creó una forma de resistencia desesperada que desconcertó a los alemanes. No enfrentaban a un enemigo que luchaba para vivir, sino a uno que luchaba porque no tenía permitido vivir si se retiraba. Esa lógica perversa, nacida de una orden política, tuvo consecuencias tácticas reales. Con el paso de las semanas, los alemanes comenzaron a mostrar signos claros de agotamiento. Las unidades rotaban constantemente, pero ninguna lograba recuperarse por completo. La moral se erosionaba al ver que, pese a los sacrificios, la fábrica seguía resistiendo. Los soldados escribían cartas donde describían un combate sin sentido, una guerra que parecía no tener fin ni propósito visible. La confianza en una victoria rápida se desvanecía. En Barricadi, el combate alcanzó niveles de brutalidad que marcarían a todos los sobrevivientes. La proximidad constante con la muerte, la imposibilidad de retirarse y la certeza de que cada día podía ser el último crearon un entorno donde la humanidad se erosionaba lentamente. Sin embargo, desde una perspectiva estratégica, esa resistencia extrema estaba cumpliendo su función, estaba fijando a fuerzas alemanas clave, impidiéndoles maniobrar y consumiendo recursos que no podían reemplazarse fácilmente. Hacia finales de octubre, la situación comenzó a mostrar señales de cambio. Aunque los soviéticos seguían al borde del colapso, los alemanes también estaban exhaustos. La fábrica Barricadi, lejos de ser una simple instalación industrial, se había transformado en una trampa mortal para ambos bandos. Lo que había comenzado como una ofensiva para tomar un punto estratégico se había convertido en una lucha de desgaste que ninguno podía abandonar sin consecuencias graves. Mientras la lucha en la fábrica Barricadi consumía hombres y municiones a un ritmo insostenible, algo mucho más grande se estaba gestando lejos de las ruinas de Stalingrado. Los soldados que morían defendiendo muros derruidos no podían saberlo, pero cada hora que resistían estaba comprando tiempo para una operación que cambiaría el rumbo de la guerra. La orden de no retroceder, brutal y despiadada, estaba cumpliendo su objetivo estratégico, aunque el precio humano fuera devastador. A finales de octubre y principios de noviembre de 1942, el Ejército Rojo había concentrado fuerzas masivas en los flancos del Sexto Ejército Alemán. Mientras la atención alemana seguía fijada en los combates urbanos, especialmente en lugares como Barricadi, los soviéticos preparaban una contraofensiva a gran escala. La defensa desesperada dentro de la ciudad había inmovilizado a unidades clave alemanas, dejándolas incapaces de reaccionar con rapidez. Desde la perspectiva alemana, la situación comenzaba a ser preocupante, pero no alarmante. El alto mando seguía convencido de que Stalingrado estaba a punto de caer por completo. Las posiciones soviéticas junto al Volga parecían cada vez más reducidas, y la resistencia en fábricas como Barricadi era vista como el último estertor de un enemigo derrotado. Esa percepción fue uno de los errores más costosos de toda la campaña. El 19 de noviembre, los soviéticos lanzaron la Operación Urano. El ataque no se dirigió contra el centro urbano, sino contra los flancos alemanes, defendidos en gran parte por tropas aliadas del eje menos equipadas y con menor capacidad de maniobra. El avance soviético fue rápido y devastador. En cuestión de días, las fuerzas alemanas en Stalingrado quedaron rodeadas. El cerco se cerró como una trampa imposible de romper. Dentro de la ciudad, los soldados alemanes en lugares como la fábrica Barricadi tardaron en comprender la magnitud del desastre. Continuaban luchando por ruinas que ya no tenían valor estratégico inmediato, mientras el mundo a su alrededor se derrumbaba. Cuando la realidad del cerco se hizo evidente, ya era demasiado tarde. Las rutas de suministro estaban cortadas y el invierno comenzaba a mostrar su rostro más cruel. Para los soldados soviéticos que habían sobrevivido a Barricadi, el cambio fue abrupto. De defensores condenados pasaron a ser parte de una fuerza que había logrado invertir el curso de la guerra. Sin embargo, el costo era imposible de ignorar. Unidades enteras habían sido aniquiladas. Muchos de los hombres que habían defendido la fábrica no vivieron lo suficiente para ver la victoria estratégica que ayudaron a construir. La orden de no retroceder, tan temida y odiada por quienes la ejecutaron, fue presentada posteriormente como una muestra de determinación y sacrificio. Desde el punto de vista del mando soviético, había funcionado. Había detenido el colapso del frente, había fijado al enemigo y había permitido organizar la contraofensiva. Pero desde el punto de vista humano, fue una condena.
Cientos, quizá miles de soldados murieron defendiendo posiciones que, en condiciones normales, habrían sido abandonadas. En los meses siguientes, el sexto ejército alemán se consumió lentamente dentro del cerco. El hambre, el frío y la falta de municiones hicieron lo que las balas no habían logrado. En febrero de 1943, las fuerzas alemanas en Stalingrado se rindieron. Fue la primera vez que un ejército alemán completo era destruido de esa manera durante la guerra. El impacto psicológico fue enorme, tanto en Alemania como en el resto del mundo. La fábrica Barricadi, vista en retrospectiva, fue uno de los engranajes clave de esa derrota. No porque allí se decidiera el resultado final de la batalla, sino porque allí se sostuvo una resistencia que parecía irracional, pero que cumplió un propósito mayor. Cada día de combate, cada posición defendida hasta el límite, contribuyó a inmovilizar fuerzas alemanas que habrían sido vitales para romper el cerco cuando aún era posible. Sin embargo, la historia de Barricadi también plantea preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto es legítimo sacrificar a cientos de soldados mediante una orden que no admite retirada? ¿Dónde termina la necesidad estratégica y comienza la crueldad institucional? Estas preguntas no tienen respuestas simples. La guerra en Stalingrado fue una lucha existencial, y las decisiones tomadas reflejan esa desesperación absoluta. Para los hombres que combatieron allí, la ideología, la estrategia y las órdenes se diluían en una realidad mucho más inmediata. Vivían rodeados de muerte, sin descanso ni esperanza clara de supervivencia. Muchos obedecieron la orden de no retroceder no por convicción política, sino porque era la única forma de encontrar sentido a un sacrificio inevitable. Otros lo hicieron por miedo. Algunos simplemente porque no conocían otra opción. Hoy, la fábrica Barricadi es un símbolo menos conocido que otros escenarios de Stalingrado, pero su historia encapsula la esencia de aquella batalla. Una guerra llevada al extremo, donde la vida humana se convirtió en un recurso más. Allí, la orden de no retroceder no fue solo una directiva militar, sino una sentencia que marcó el destino de cientos de soldados anónimos. Stalingrado fue el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental. Pero ese giro no ocurrió de forma repentina ni limpia. Se construyó sobre decisiones brutales, sobre resistencia desesperada y sobre lugares como Barricadi, donde hombres comunes fueron empujados a soportar lo insoportable. La orden de no retroceder condenó a muchos, pero también sostuvo una defensa que terminó quebrando al ejército alemán. En ese contraste entre sacrificio y resultado, entre victoria estratégica y tragedia humana, reside la verdadera lección de la fábrica Barricadi. No es una historia de gloria simple ni de heroísmo romántico. Es una historia de guerra llevada a su límite, donde el triunfo llegó, pero a un costo que todavía resuena en las ruinas de Stalingrado y en la memoria de quienes sobrevivieron para contarla.